Todo el mundo del cobre, especialmente en nuestro país, está analizando los posibles efectos del anuncio que hizo Donald Trump de aplicar un arancel de 50% para las internaciones de cobre allá en Estados Unidos. Es lo que vamos a desarrollar en este noticiero de Renta 4 junto al director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo, a quien le agradezco por estar con nosotros. Juan Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias, un gusto. Durante muchos meses se habló de que Estados Unidos estaría estudiando la posibilidad de aplicar un arancel, pero de 25%. ¿Tu primera impresión cuál fue cuando viste a Donald Trump decir que sería al menos de 50%? Sí, no era solo yo, el mercado tenía internalizado 25% como la cifra más probable y de hecho el precio del cobre estaba alto porque se anticipaba este efecto, ¿no? Cuando ayer se anuncia el 50%, la sorpresa fue generalizada y, y inmediatamente los consumidores de cobre en Estados Unidos aceleraron sus compras antes de que entrara en efecto este arancel. Por lo tanto, lo primero fue una sorpresa por la magnitud de lo que se pretende aplicar. Sí, cuando vimos lo que sucedió más o menos al mediodía de Chile y también de Washington con el precio del cobre, es lo que tú dices, en cosa de 5 minutos los contratos a 3 meses subieron 17% y el cobre llegó a estar en $5.84 la libra, un nuevo récord histórico, pero es como tú dices entonces, que el fenómeno de sobreestoquearse, de hacer pedidos anticipados que vimos ya hace algunas semanas por parte de Estados Unidos, se exacerbó durante esos 20, 30 o hasta una hora después de conocido el anuncio. Efectivamente, lo que se conoce en inglés como el front loading, que ha venido ocurriendo durante las primeras partes del año. De hecho, déjame darte un dato, entre enero y abril de un año normal como el 2024, Chile le vende $1.000 millones de cobre a Estados Unidos, pero este año, en el mismo periodo, han sido más de $2.500 millones. O sea, un efecto muy, muy importante de sobrestock en Estados Unidos, y eso se aceleró muchísimo en el día de ayer. Sin embargo, hoy hemos visto más bien una caída, que es también interesante analizarla, porque se esperaba que esta medida ocurriera más bien en noviembre, pero al hablarse de que esto estaría en vigor el 1 de agosto, es decir, de aquí a 3 semanas, eh, genera un efecto también, pues el mercado cree que después de que se aplique, que entre en vigor, obviamente no va a seguir ocurriendo estas compras y va a producirse una corrección de la demanda, ¿no? Y eso es lo que el mercado estaría anticipando con la caída del precio que hemos visto el día de hoy. Cuéntanos un poco de la importancia de Estados Unidos, aparte de ser la primera potencia mundial, pero específicamente en el mercado del cobre, tanto de producción como también de demanda del metal rojo. Bueno, Estados Unidos fue la primera potencia industrial del mundo por mucho tiempo, fue reemplazado por China, pero de todas maneras es un importante país desde el punto de vista económico. Su consumo es del orden de 1.600.000 toneladas de cobre por año, de lo cual produce el 50%, en torno a 750, 800.000 toneladas, lo que significa que importa la otra mitad, entre 700 y 800.000 toneladas de cobre por año. Esas son las magnitudes. Eh, Estados Unidos, dentro de los consumidores de cobre, está dentro de los más grandes, pero muy lejos de lo que es China, que explica más del 50% de la demanda mundial de cobre. Para nosotros, Estados Unidos es entre el 10 y el 12% de nuestras ventas de cobre. Mientras que Chile, para Estados Unidos, es el 70% de sus importaciones. Por lo tanto, hay ahí una doble mirada desde el punto de vista de Chile y Estados Unidos en cuanto al comercio. Hubo, sobre todo el martes, que fue el día que hizo este anuncio espontáneo Donald Trump, muchos que se preguntaron, a ver, si el precio del cobre se disparó tanto, es una buena noticia para Chile al ser el principal productor mundial. Hay otros que dicen, no, si se va a incrementar tanto las tarifas, esas se traducen a precio en algún momento y eso desincentiva la demanda y por ende va a perjudicar a un productor como Chile. ¿Cuál es tu visión respecto a esos dos argumentos?
Bueno, lo primero es que efectivamente hemos tenido unas fluctuaciones anormales durante el año, ¿ah? Y la primera parte fue muy buena, gran volumen y gran desprecio, pero probablemente vamos a tener una segunda parte que no va a ser tan buena. No estoy diciendo que vayamos a perder todo lo bueno que tuvimos en la primera parte. Yo creo que puede haber una tendencia a la baja en el precio, que lo que está anticipando el mercado, eh, pero la demanda del cobre sigue bastante fuerte, ¿no? De hecho, pienso que mirando más hacia mediano o largo plazo, va a haber bastante tiempo antes de que esta medida de Donald Trump genere un efecto más permanente sobre su capacidad de producción interna. Y durante ese tiempo, países como Chile buscarán alternativas, ¿no? Donde redirigir su comercio del metal. Por lo tanto, creo que el balance, más allá de las turbulencias de este año, me parece que el balance sigue siendo más bien positivo para Chile o al menos neutro. No creo que vayamos a ver un impacto muy significativo a partir de estas medidas. Eso porque también, de una manera bien general, Estados Unidos igual va a tener que seguir comprando cobre a otros países porque en el corto plazo es imposible que se pueda autoabastecer con la otra mitad que le falta de la necesidad que tiene y que no cumple la producción interna. Entonces, Estados Unidos va a tener que seguir comprando independiente de esta alza en las tarifas de las importaciones y también, y como la producción mundial en general no va a crecer tanto más de lo que ya hemos visto, entonces puede haber un alza leve en el precio, quizás no en los niveles actuales, pero se va a mantener dentro de estos rangos. Estados Unidos no puede aumentar su producción de la noche a la mañana, y ellos importan 800.000 toneladas. Producir 800.000 toneladas es algo bastante difícil, ¿no? Eh, eh, Va a tomarles al menos 10 años. Y mientras eso ocurra, van a seguir dependiendo de las importaciones. Por eso que hablaba al comienzo de que es muy importante ver los detalles del anuncio. ¿No? Eh, cómo Estados Unidos pretende implementar este arancel. Porque si lo aplican tal como se prevé, de manera plana, 50% del cobre refinado, va a ser un golpe muy duro para su economía. Los costos para ellos van a subir. No tienen alternativas de abastecimiento, y eso puede tener un efecto negativo sobre la inflación y eventualmente la competitividad de su propia industria, que es lo que ellos quieren promover. Juan Carlos, sí, El principal, el principal temor. Sí, tú mencionaste, Juan Carlos, que en este escenario eventualmente Chile podría ver dónde enviar toneladas de cobre hacia otros mercados, diversificar sus destinos. ¿En la industria del cobre eso se puede hacer rápidamente? ¿Es algo sencillo o no tanto? Bueno, mucho más rápido que lo que pueden hacer los Estados Unidos con su producción, por decirlo así. Afortunadamente el cobre es un metal muy demandado, y cada vez más. Por lo tanto, no te digo que esto sea automático, pero no tengo dudas que en una campaña comercial bien planificada esto eh, se podría solucionar o enfrentar de una manera razonable en un horizonte de un año, ¿eh? En estos momentos uno ha intentado contactarse con las grandes mineras, tanto nacionales como extranjeras, y están viendo el escenario, están tanteando qué es lo que puede suceder. También lo ha hecho el gobierno de Chile y otros. Eso da muestra de que en realidad, tal como tú dices, los factores más importantes demuestran que esto no debiera cambiar mucho el panorama, tanto de producción como de demanda, y por eso, más que aparte de la sorpresa, las grandes productoras están tranquilas o al menos no tan nerviosas como uno creería. De hecho, no solo las mineras, si tú mira lo que ha pasado con el mercado financiero internacional, las acciones de compañías mineras como Freeport, una compañía que opera en Estados Unidos, han tenido incrementos marginales. El mercado no está nervioso, ¿no? De cierta manera, la retórica de Trump ya está como internalizada, ya no hay pánico en este tipo de reacciones, y yo creo que es una buena consejera, ¿eh? Sobre todo un país que está bien posicionado como Chile, con redes comerciales amplias y cultivadas a lo largo de muchos años.
No es una situación que me parece que debiera llevarnos al nerviosismo, sino más bien a entender que hay una situación de cambio y adaptarse a ella. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, muchas gracias por analizar este anuncio de 50% de arancel para el cobre acá en el noticiero de Renta 4. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Impacto entonces en el mercado del cobre es el tema que les propusimos en la edición de hoy. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros.